Pues les damos la más cordial bienvenida en Edicciones. No habíamos tenido actividad desde el año pasado, así que, y además me estaba dando cuenta que el año pasado terminamos justo con Nelly, en la actividad con ella y sobre las infancias queer y todo esto. Y ahora, bueno, pues la volvimos a invitar, pero esta vez porque ya tiene un trabajo que está en curso, su tesis doctoral en estudios latinoamericanos que tiene que ver con el tema de los desaparecidos. Nos pareció que era un tema, bueno, en México además estas semanas han sido particularmente eh, movidas en ese tema, digamos, ha habido cosas muy terribles con los desaparecidos, entonces, pues es un tema del cual también se habla poco en psicoanálisis. Creo que vale la pena Sabes que se escucha muy bajo, Elena. pensarlo poco, de verdad. Sí. Mm. Qué raro, no sé qué hacer. Voy a dejarle la palabra pronto a Nelly, ya que se escucha. Aprovecho para pasarle la palabra a Nelly Maldonado. Y bueno, eso, les doy la más cordial bienvenida y bienvenida, Nelly. Gracias por aceptar la invitación. No, ustedes, muchas gracias. Yo sí te escuchaba bien, Ah, pero puedo aprovechar para saber si también me escuchan suficiente. Ok. Hay una obra por allá y luego pasan aviones aquí muy cerca y por eso, bueno, fui por mis audífonos para poderme concentrar con ustedes, porque si no, los ruidos de afuera me llevaban. Bueno, pues yo me encuentro en la Ciudad de México, hago eh, desde hace tiempo pues muchos de mis intereses de investigación han girado en torno respecto a la memoria, en el Cono Sur principalmente, lo cual pues me coloca en una situación frente a ustedes un poco vulnerable, porque yo estoy desde acá, del norte del hemisferio, pensando respecto a cuestiones que han ocurrido en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Paraguay. Eh, y la verdad es que ese interés lleva, pues, en lo que yo he trabajado, pues, más de 20 años. Y de pronto la realidad mexicana como que nos fue invadiendo. Y, y bueno, no es que no hubiera ocurrido antes la desaparición en México, sino que eh, no sé, en parte como la naturalización de la violencia y la violencia tan brutal que junto con las desapariciones hay en nuestro país, creo que no nos permiten hacernos a un lado ahora, ¿no? Frente a lo que ocurre. Entonces, mi actual investigación tiene que ver con la memoria y la desaparición, pero también cómo esto se va entrelazando con los afectos, eh, y también cómo pensar el arte o cómo pensar propuestas artísticas, cómo pensar el lenguaje desde, pues desde lo visual, en algunos puntos sí trabajo con algo de literatura, pero que lo que hace no solamente es producir memoria o reflexionar sobre la memoria, sino también involucrarnos en esa reflexión y volver o traer al presente, como siempre tiene que ver la memoria con estas cuestiones que están en el pasado, pero están en el presente a la vez. Y una de digamos, de los discursos que me han conmovido, que me han llamado la atención desde hace también muchísimo tiempo son trabajos fotográficos y eventualmente mi interés se fue hacia como trabajos multimediales o trabajos como de más experimentación visual. Y pues justo lo que les voy a presentar son dos artistas que pues todo su trabajo tiene que ver o sea, desde Argentina, pero también con la desaparición en el Cono Sur, la desaparición que tiene que ver con las dictaduras de los 70, pero también, sobre todo en el caso de Gabriel Orge, con desapariciones, digamos, como de más largo alcance, ¿no? O sea, finalmente se ha ido a hacer intervenciones en las que proyecta, trae imágenes de personas pertenecientes a pueblos originarios y también ha llegado a intervenir espacio público con
imágenes de mujeres feminizadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que a mí me ha interesado mucho, porque también en mi tesis trabajo con documental, bueno, ensayos documentales en México, eh, que, que no dejan atrás, digamos, lo de los setentas o no dejan atrás lo del presente, ¿no? O sea, esta posibilidad de vincular violencias de diferentes tiempos, en parte me parece que porque cuestiones como la desaparición o como la violencia de género, los feminicidios, pues parece que están ahí a lo largo del tiempo y que permanecen tanto como la propia desaparición, ¿no? Lo que les tengo preparado aquí es específicamente de los trabajos de Lucila Quieto y Gabriel Orge. Entonces voy a comenzar a compartir. Espero que me funcione bien lo que les preparé. Y me dicen, sí Ujú. se ve Sí, correctamente. sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, el título que le di a Elena es este que podemos ver aquí, las intervenciones fotográficas de Lucila Quieto y Gabriel Orge en torno a la desaparición. Y pues elegí estas imágenes, una de ellas las voy a repetir un poquito más adelante para que podamos ver más o menos ya de entrada de, pues, no sé, como el tipo de texturas, el tipo de imágenes, cómo nos está aquí proponiendo el autor. Ay, perdón, esperen, no sé qué hice, que me puse en pausa. De alguna manera puse pausa en la presentación, pero no sé de qué manera. Permítanme. Pero- voy de nuevo, lo voy a volver a hacer, que algo me falló. Ay, disculpen, no sé qué hice. Ok, entonces, bueno, les quería mostrar esta primera imagen como parte de, pues, irnos sensibilizando hacia lo que proponen estos artistas, aunque la verdad es que hay 15, 20 años de diferencia entre sus propuestas. Empiezo con este epígrafe de Uberman sobre en la supervivencia de las luciérnagas que dice esto. Un segundo, nos dice Benjamin, más o menos el tiempo que le hace falta a una luciérnaga para iluminar, para llamar a sus congéneres, antes de que la oscuridad recupere sus derechos. Perdón. Eh, mucho de lo que me interesa, de lo que veo en estos trabajos, tiene que ver con la luz. Por eso también traer lo de aquí. A la derecha tenemos una de las fotos de Lucila Quieto, de sus trabajos, y creo que hay algo que pensar respecto al tiempo, ¿no? Respecto a la relación del tiempo, la imagen y la memoria, y por eso recupero acá también a Didi Uberman, y que dice, ante una imagen tan reciente, tan contemporánea como sea, el pasado no cesa de reconfigurarse, dado que esa imagen solo deviene pensable en una construcción de la memoria. Voy a leer un poco de lo que preparé. La fotografía parece tener la capacidad de inmovilizar el transcurso del tiempo. Captura un momento fugaz, perpetúa un ademán, conserva la duración. Cualquier imagen fotográfica parece encerrar en sus límites un fragmento congelado de la realidad. De ahí su poder para servir como prueba de identidad en los documentos, para hacernos afirmar la persona que allí
está retratada soy yo. La fotografía parece detener el tiempo y en este sentido es anacrónica, como sugiere Didi Uberman, que como ven es casi mi héroe en esta presentación. Una fotografía crea la ilusión de que el tiempo se ha detenido para siempre. Sin embargo, ese instante capturado no es más que un tiempo pasado que parece haber quedado atrapado en la fotografía. La imagen fotográfica, al poder ser un indicio de que un referente existió, construye un registro. Puede entonces ser un vestigio del pasado, una huella que permite quizá mostrar en otro tiempo, en el futuro tal vez, qué había, qué ocurría en ese momento en que se capturó la imagen. En otras palabras, la fotografía parecería existir para que en otro tiempo sea posible observar aquello que ya no está, eso que ha dejado de ser. En la imagen que aquí les comparto, de Lucila Quieto, están ocurriendo como que distintos pasados o distintos presentes a la vez y han quedado contenidos en esta fotografía. Probablemente también por el pixeleado de traer la imagen de otro lado y proyectarla aquí, se nota un poco menos el artificio, pero lo que hace Lucila Quieto es proyectar, ¿no? Eh, desde lo que antes usábamos los proyectores de diapositivas, antes de que todo fuera digital, proyectar una fotografía antigua y después un cuerpo en otro presente posa junto a esta fotografía y se inserta como parte eh, como que del muro, como parte de ese soporte al que la proyección de la luz pues va a ir a imprimir la imagen previa. Y con esto se compone una imagen nueva como la que tenemos aquí, en donde entonces puede estar como esa imagen que contiene lo que ya no está, lo que ha dejado de ser, pero que a la vez está en la fotografía y que a la vez puede sugerir o puede crearse como otro presente contenido en esta imagen que se proyecta y que ahora, 25 años después, podemos estar mirando aquí, ¿no? El tiempo pretérito que la imagen fotográfica alberga adquiere significado en la medida en que se pone en práctica la memoria, ¿no? Como aquí en esta cita de Didi Uberman, reitero. Sus palabras, ¿no? Me parece que son muy precisas. Por eso me parece que las fotografías tienen un enorme potencial para activar a la memoria, a las diferentes memorias de diferentes formas. La fotografía se ha convertido en uno de los recursos mnemotécnicos más utilizados por los familiares de personas desaparecidas que exigen su aparición con vida, como podemos ver en prácticamente todos los países de América Latina. En particular, portar sus retratos, a menudo recuperados de algún documento de identidad o de una fotografía del álbum familiar. En el contexto de las desapariciones perpetradas en Argentina, desde el propio aparato estatal cívico-militar de los 70, Ludmila da Silva Catella reconoce un tipo específico de fotografías que se ha transformado en un referente icónico para la denuncia de la desaparición y también para la demostración de afectos sin memoria. La asociación entre ese tipo de imágenes fotográficas y los cuerpos de desaparecidos y asesinados ha constituido, por lo tanto, una dimensión material del recuerdo, ¿no? Esto me parece muy importante. Coincido con ella en que esta dimensión permite explorar cómo, en distintos contextos, un mismo objeto, en este caso una determinada fotografía, puede ser interpretado y adquirir diversos significados. En el caso de este tipo de fotografías, Da Silva dice que hay una modificación de su significación, deviniendo así símbolos activos. Aquí me voy a mover un poquito a otra imagen. Oh, no, estoy ya quemando todas las imágenes. Esta. A la izquierda tenemos una fotografía de Lucila Quieto y su padre Carlos. Esta imagen en donde aparece Carlos, justamente como en una foto de estas, justamente como de identificación de algún carnet, son el tipo de fotografías más típicas. Ustedes como público allá lo saben bien, que se convierten o se han convertido ya, no son fotos de identificación, casi las podemos
ubicar como fotografías que tienen que ver con la desaparición. En esta imagen que les dejo aquí, lo que hace también Lucila es incorporarse en esa imagen y eh, estar ella, ¿no? En esa foto de identificación de su padre, como creando una foto imposible, ¿no? Que es parte de lo que me interesa también que veamos aquí. Eh, quiero regresar a... Bueno, aquí me quedo. Eh, aquí me propongo examinar las propuestas de fotógrafos, quienes recuperan, intervienen y por ello resignifican fotografías de personas desaparecidas. A través de la proyección fotográfica y de un tratamiento particular de la luz, sus obras no solo evocan y movilizan recuerdos, sino que también inscriben la espectralidad como una dimensión fundamental de su trabajo. Al mismo tiempo, posibilitan la emergencia de cuerpos y rostros desde un estado de latencia que se activa mediante la intervención artística. En este sentido, me interesa reflexionar sobre la potencia de este tipo de arte fotográfico como un medio para propiciar vinculaciones otrora imposibles y situar estos dos proyectos como trabajo de y con las memorias y, por tanto, como propuestas de restitución y resistencia. Eh, en esta, digamos que en estos tiempos, eh, en donde, por ejemplo, en México, como señalaba Elena, esta semana tuvimos, o estas últimas 2 semanas han estado realmente cargadas, ¿no? De información acerca del hallazgo de, pues de, digamos, campos de exterminio, ¿no? Es como de en realidad parte de lo que podemos ver, ¿no? Lo que las familias han encontrado o han podido revisar o que revisaron y que después más o menos también desaparecieron, pues son restos, ¿no? Huellas de cuerpos, eh, huellas pues también de su exterminio. En estas semanas también, en estos meses, en Argentina, pues también se sabe cómo hay no sé, como cada vez mayor cuestionamiento por parte del propio presidente Milei a lo ocurrido y además como a la memoria de lo que ocurrió durante la dictadura. El terreno de la memoria siempre, desde hace años, sobre todo en la obra de Elizabeth Yelin, ha quedado claro cómo tiene mucho que ver justamente con la lucha, con las luchas, las disputas por la memoria, ¿no? El hecho de ver quién y qué versión es la que se recuerda, cómo se recuerda, de qué manera se arma, pues son como el tipo de batallas que para Elizabeth Yelin son las que políticamente sitúan a la memoria y que pues como que no nos permite alejarnos del todo de la dimensión política, además de la dimensión de justicia, ¿no? Que pueden estar ahí absolutamente de la mano. Cito para esto también a Yelin. Hay una lucha política activa acerca del sentido de lo ocurrido, pero también acerca del sentido de la memoria misma. El espacio de la memoria es entonces un espacio de lucha política. Eh, creo por ello que pues tratar de pensar, ¿no? Este tipo de intervenciones, este tipo de propuestas no es, o sea, es tratar de entrelazar, por un lado, una propuesta que tiene que ver con lo estético, pero lo estético siempre en un sentido político. Pero además, cómo intervienen también en esta lucha, en esta disputa por la construcción de memorias, siempre desde el presente, ¿no? Cómo se están resignificando desde ahora. Eh, Mike Val también me parece que es una de las, digamos, lo que ha escrito me parece fundamental para el tipo de aproximación que he estado haciendo, para pensar cómo la interacción entre pasado y presente no solamente es esencia de la memoria cultural, como plantea Val, pero también justamente como un proceso que tiene que ver entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Lo individual, lo social, lo cultural también, y además en una dimensión que tiene que ver con la acción, con el acto. En inglés le llama Acts of Memory y creo que ahí es donde se puede jugar más con la plurisignificación de la idea de acto, ¿no? Es acto, pero es acción, pero es actuación, pero también es acta, ¿no? Como una especie de documento. Y
creo que en este tipo de propuestas también lo que podemos ver es que hay una activación de la memoria, pero también hay una actuación, ¿no? Hay un como poner, poner en escena, sobre todo lo podemos ver en el caso de las fotografías de Quieto. En el caso de Orge, tiene mucho que ver con las intervenciones que hace, como si hay una escenificación de las proyecciones que él realiza y también en la incorporación de lo que nos va ocurriendo, ¿no? Con esta actuación, ¿no? Hay una acción que también, en la que también nos involucramos nosotros. Eso que ocurre en el presente me parece que es lo que abre la posibilidad de resignificar, reescribir el pasado, ¿no? Y viabilizar una configuración del futuro, ¿no? Como ahí están muy imbricados los tres tiempos. Desde esta lógica, un objeto cultural como es la fotografía no es un fragmento estático del pasado inserto en el presente, sino que es una práctica que constituye, activa, actúa y acciona la rememoración. Permite construir y reflexionar sobre la propia memoria. También funciona como un vehículo para resignificar los sentidos del pasado y proyectarlos hacia el futuro. Me interesa particularmente también reflexionar o poner en el centro los efectos afectivos de este tipo de proyectos. Como espectadores nos descolocan, pero también nos colocan, nos sitúan en lo común, en eso que compartimos, configurándonos en la propia trama colectiva de la memoria. Cito a Val aquí: todos los recuerdos tienen un aspecto individual, social y cultural. Es cuando estos tres aspectos de la memoria unen sus fuerzas que el afecto fortalece y, aunque permanece individual, puede volverse colectivo. Las distintas vinculaciones, ahí termino ya la cita de Val, las distintas vinculaciones que se activan con estos trabajos de la memoria inciden tanto en la hechura de la propia mirada, es decir, la de cada uno de nosotros, ¿no? Que somos interpelados por las imágenes, como en la reconformación de un futuro común. La dimensión política que late en estos trabajos de la memoria también radica en esa posibilidad. Desde esta perspectiva, mi aproximación a los proyectos de Quieto y Orge articula la expresión artística, la resistencia política, los afectos y la memoria, y exploro la posibilidad de entender la conexión afectiva como una forma de resistencia. En otras palabras, me interesa observar la potencialidad de lo que he empezado a llamar memorias vinculantes. En estos casos particulares, la remediación de fotografías anteriores y, por tanto, su latencia, la importancia de la luz y la incorporación de lo espectral son vías de reconfiguración y construcción de memorias. Okay. Voy a empezar con el trabajo de Lucila Quieto y, como les decía hace un momento, y me imagino que muchos de ustedes puede ser que conozcan ya este proyecto, se llamó Arqueología de la Memoria y más o menos se construyó entre el 99, el 2001, y en realidad está muy de la mano con la militancia de Lucila Quieto en Hijos. Carlos, su padre, fue desaparecido cuando su madre estaba embarazada de ella, por lo tanto no lo conoció. Sin embargo, en las fotografías de su álbum familiar, pues siempre estuvo ahí su padre, y lo que Lucila Quieto dice en distintas entrevistas, lo que ha presentado en diferentes espacios, eh, pues indica que a lo largo de su vida había sentido que había fotografías que le faltaban, ¿no? Tenía la necesidad de completar ese álbum familiar. Y entonces, bueno, parte de un ejercicio, de su ejercicio de tesis, cuando estaba terminando de formarse como fotógrafa, fue realizar una fotografía imposible, ¿no? Entonces hizo como que, a partir de diferentes exploraciones, finalmente encontró o dio con un recurso que la tecnología le permitió, es decir, volvió ciertas fotografías, las diapositivó, utilizó un proyector y entonces decidió
pues utilizar esa proyección para ella incorporarse en la foto. En alguna entrevista dice, me di cuenta que lo que yo necesitaba era meterme en la foto. Y entonces, pues comienza a explorar con qué recursos puede incluirse ahí. Eh, Como tengo aquí una cita donde ella con sus palabras dice, construir esa imagen que siempre había buscado, hacerme parte de ella. Este artificio entonces le permite retratarse con su padre a través de la superposición de una fotografía proyectada sobre el cuerpo de quien posa en ella, o sea, Lucila posa en la fotografía. Quieto logra producir una nueva imagen. Esta nueva imagen incorpora personas que de ninguna otra manera se habrían podido reunir al mismo tiempo. Y bueno, no solo eso, sino que ella decide invitar a otros hijos a que se realicen esta fotografía imposible. Entonces, en donde ella militaba en hijos, deja pues una serie de papelitos de ¿quieres tomar una fotografía que siempre has deseado? Llámame y lo hacemos. Entonces, con ello logra convocar a otros jóvenes que pues deciden rastrear fotos de su propio álbum familiar y fotografiarse junto con sus padres desaparecidos. El anacronismo de la fotografía entonces posibilita la emergencia de un nuevo objeto, una fotocollage, imagen recompuesta que evidencia la presencia ausente a través de una tensión que casi hace explotar la relación pasado-presente. La construcción de cada foto fue un proceso construido de la mano entre quienes aparecen en las imágenes y Lucila Quieto, lo cual es interesante por la intimidad que este ejercicio sugiere, a la vez que puede resultar paradójico. Cada imagen es también un ejercicio de memoria, una exploración colectiva en la que lo lúdico, lo terapéutico, eso no sé si lo estoy pensando bien, y lo político se entrelazan. Quien ha estudiado mucho a Quieto, que se llama Natalia Fortuny, dice esto: sus fotos no quieren ser tristes, sino que documentan un momento feliz y ansiado. Son reparadoras. En un contexto de crímenes de lesa humanidad, el concepto de reparación no es menor. Recrear los recuerdos familiares para reconstruir recuerdos ficticios, reparadores, bellos y alegres. Las fotos de Quieto reconstruyen la escena familiar imposible, el encuentro con su padre que no ha podido ser, y a la vez constituyen un testimonio colectivo al presentar las fotos de y para otros hijos de desaparecidos. Acá podemos ver entonces otras familias que son reunidas a través de este tipo de ejercicio, ¿no? En la fotografía anterior, en donde está Lucila Quieto con su padre, podemos ver claramente el collage, el artificio, ¿no? No coincide la perspectiva. Quizá hubiera podido hacer que coincidiera, pero hay una voluntad de hacer evidente que hay un artificio ahí, que no es pues nada más una incorporación que quiere hacer parecer, sino más bien quiere mostrarse como una superposición. Acá, que ya es la imagen de otra persona convocada, que es Verónica, con sus padres Graciela y Fernando, eh, pues lo que logramos ver es otro tipo de gesto, ¿no? Me parece que aquí las palabras de Natalia Fortuny, de pensar que estas fotos también pueden ser bellas, alegres, ¿no? Reparadoras. La sonrisa que Verónica expresa aquí, creo que, no sé, nos hace sentir, o al menos a mí me interpela de una manera en la que me parece así como lo logré, ¿no? Conseguí abrazar a mis padres. Y la manera en la que de todas maneras se decide la composición de la imagen, eh, no nos permite pensar que esta fotografía, pues, es real. O sea, sí es real y no es real, ¿no? Podemos verlo desdibujado del auto, cómo cae el ángulo, cómo hay entonces una intersección ahí de paredes que entonces no son el fondo de la foto original, y al mismo tiempo el abrazo de Verónica pues no puede completarse, ¿no? Vemos su mano ahí en el muro, que pues nos recuerda que sí está ahí, pero no está ahí, ¿no?
Eh, Su sonrisa y la mirada fija hacia el espectador son índice de una apropiación, ¿no? Me parece esto muy importante. Es un instante paradójicamente ficticio y real al mismo tiempo, ¿no? Eh, Otra vez con Didi Uberman, en Devolver a la imagen, retomo una idea suya, en donde él se pregunta a quién le corresponden las imágenes, ¿no? Y entonces también reflexiona sobre la importancia de reinsertarlas en lo común, de dislocar el tipo de dinámicas que instituyen qué es público y qué es privado. Las fotografías que recupera Quieto de los álbumes familiares guardan la prueba de la existencia de los desaparecidos. Eh, Dice Didi Uberman, dicen toma una foto, pero lo que tomamos, ¿de quién exactamente lo tomamos? ¿Realmente las guardamos? ¿Y no debería ser devuelto a quien corresponda? Fin de la cita. Extraer del álbum íntimo fotografías de aquellos cuyas existencias parecieran borradas, como si sus cuerpos se hubieran esfumado, y portarlas en lo público, como en las pancartas que llevan las madres, constituye ya una acción de devolución. El artificio de Quieto, con las imágenes de arqueología, proponiendo en escena las distintas capas de tiempo, imprimiendo una nueva imagen en la que cuerpos proyectados y cuerpos materiales coinciden, me parece lleva incluso más allá el sentido político y restitutivo de la fotografía de personas desaparecidas. La restitución, entonces, siguiendo a Didi Uberman, va de la mano con la devolución a quienes les corresponde, al público. Y cito otra vez a Uberman. ¿Qué hacer para restituir algo a la esfera pública más allá de los límites impuestos por este dispositivo? Didi Uberman está hablando de la televisión, pero hablando de los medios frente a los cuales todos nosotros, pues finalmente quedamos invadidos. Dice, sigue Uberman, es necesario instituir los restos, tomar de las instituciones lo que no quieren mostrar, lo residual, lo rechazado, las imágenes olvidadas o censuradas, para devolverlo a los que tienen derecho, es decir, al público, a la comunidad de ciudadanos. Y aquí abro pues un paréntesis para reflexionar sobre justamente lo que está ocurriendo en México en estos días, con el hallazgo de este espacio en donde primero había cosas y luego dejó de haberlas. Eh, este tipo de objetos, ¿no? Que prueban la existencia no solamente de las personas, sino de los espacios que desaparecieron a las personas, son ese tipo de imágenes que quedan para Didi Uberman censuradas, eh, olvidadas, rechazadas, ¿no? Y este tipo de trabajos, ¿no? Como los que yo estoy estudiando, me parece que lo que hacen no solamente es devolver, sino que hay un trabajo con la restitución. ¿Mm? Por aquí hay otro par de fotografías de Lucila Quieto en donde podemos ver, es a Lucía con su padre Alberto Evaristo Comas, que se hace dos imágenes, ¿no? Me parecen realmente conmovedoras las dos, pero que en ambas hay una superposición diferente. En la que tenemos a la izquierda, Lucía se convierte en parte del soporte, pero entonces hay un soporte, los lleva en la espalda, ¿no? Soporta la imagen de ella con sus padres en la espalda, como si pues quedaran impresos en su propia piel. ¿No? En la foto de la derecha, ella queda superpuesta a la imagen en donde se encuentra con su padre y logra hacer que el ángulo de sus miradas confluyan, ¿no? Como el padre les mira a la vez, ¿no? Al mismo tiempo. Creo que parte de la propuesta tiene que ver con esa ambigüedad y con esa confluencia de tiempos que tenemos aquí. Bueno, voy a pasar a las fotos de Gabriel Orge y qué es lo que, pues a partir del 2014, él comienza a hacer. Gabriel Orge había sido un fotógrafo, no que fuera más tradicional, pero a partir de este trabajo, de su proyecto Apareciendo, ha ido girando cada vez más al tipo de exploración que se puede hacer con el espacio abierto, con las intervenciones públicas. Jorge es un fotógrafo cordobés que pertenece a un colectivo que se llama Taller Manifiesto Alegría
y que suelen hacer trabajos conceptuales. En 2014, parte del trabajo con el colectivo era explorar el concepto intemperie. Y entonces lo que Jorge estaba tratando de pensar lo llevó en algún momento a intervenir ese muro que vemos ahí con la fotografía de Julio López, que está frente a su propio departamento. Dice Jorge, mi manera de abordar el ejercicio propuesto fue considerar el espacio público como posible lugar donde la intemperie incide sobre el tiempo y la historia. Intentar representar el pasado que retorna y se hace presente en la textura del paisaje a través de la luz. Esta intervención hizo que pues, Jorge comenzara un proyecto, ¿no? No se quedó aquí en la exploración, sino que a partir de esta fotografía, en realidad ha continuado trabajando alrededor de la acción o de este presente continuado apareciendo, con el que pues ha hecho aparecer más de 100 rostros ya en las distintas intervenciones. Yo tengo registradas alrededor de 31 intervenciones que ha realizado desde 2014. Esta primera, la intervención en donde aparece a Julio López en este muro de un edificio, se viralizó porque había gente, transeúntes, personas que iban pasando, claramente se sintieron interpeladas por lo que iba ocurriendo, tomaron fotografías propias y las fueron subiendo a redes, en Twitter, en Instagram. Y esa misma acción convocó a que hubiera personas que buscaran a Gabriel Orge y que dijeran, me interesa que hagas una proyección de mi desaparecido, de mi desaparecida. La presencia evidente del montaje que habíamos visto en las fotos de Lucila Quieto construían un tiempo ficcionado, ¿no? Que es como lo decía el artista. En el caso de Gabriel Orge, él habla de latencias, cómo las imágenes, ya sea en el rollo fotográfico, no en la película fotográfica o en el papel fotográfico, cuando están por emerger, laten, ¿no? Están en estado de latencia y eventualmente la luz les permite, ¿no? El trabajo fotográfico con la luz les permite emerger. Esa latencia, ¿no? Es parte de, como vital de lo que él trabaja. Antes de develar la imagen, el papel fotografiado la contiene de forma latente, y aquí cito a Jorge. El pasado está ahí, oculto en su latencia, se hace visible y en un acto casi mágico retorna. Por eso pensar en los tiempos ficcionados, esos tiempos mágicos que regresan. Eh, Gabriel Orge lo que ha hecho es intervenir el espacio público a través de estas imágenes, ¿no? El artificio que él utiliza es la intervención de imágenes, no fotografiadas por él, sino recuperadas también. Algunas las recupera de museos, de archivos, otras son presentadas por las familias que le solicitan alguna intervención. Y en otros casos, como es este primero, el primero que hizo, es la intervención que primero hace unas fotografías muy conocidas de Ellen South y que pues él proyecta desde un proyector así como un normal de los que se usan en las universidades, proyecta desde su departamento en un muro. Lo único que requiere es que haya oscuridad detrás y claramente pues un buen trabajo de composición con la superficie. Para preservar, bueno, me regreso tantito. El artificio, este artificio del que les hablé, permite la aparición, sea en fachadas, interiores de museos, espectaculares en la carretera, rocas en el desierto, márgenes de ríos o copas de árboles. Cuerpos que, aunque visibles en ese instante, no están realmente ahí, ¿no? Julio López está en ese muro, pero no está en ese muro. El efecto es provocador, trae al tiempo presente las presencias ausentes, alumbra lo que constantemente pasa inadvertido. Como toda intervención, esta también es efímera. La oscuridad que posibilita la proyección se disipa, la imagen se desvanece y los rostros y cuerpos desaparecen si el sol ilumina el cielo o si se apaga el proyector. Para preservar ese encuentro fugaz, Jorge deja huellas para el futuro mediante el registro fotográfico y audiovisual de sus intervenciones. Por eso tenemos estas imágenes. En estas imágenes, distintos tiempos parecen entrelazarse. En ellas se registra el instante en el que este ahora testimonia la irrupción del pasado y lo proyecta hacia un futuro aún por acontecer. Otra vez Didi Uberman. Ante una imagen, y lo cito,
tenemos humildemente que reconocer lo siguiente, que probablemente ella no sobrevivirá, que ante ella somos el elemento frágil, el elemento de paso, y que ante nosotros ella es el elemento del futuro, el elemento de la duración. La imagen a menudo tiene más de memoria y más de porvenir que el ser que la mira, ¿no? Esto me parece bellísimo y me parece muy importante para pensar, ¿no?, en la potencialidad de la fotografía. Estas fotos que remedió Julio López de Ellen South con el rostro de Julio López son también un palimpsesto. La nueva imagen fotográfica congela el instante en que el retrato de Julio López es proyectado sobre un edificio. Intervención lumínica en el espacio público que a su vez reinterpreta un retrato previamente capturado por otra fotógrafa en otro tiempo. A diferencia de un pergamino donde las escrituras antiguas se han borrado con el tiempo, dejando solo algunos rastros visibles, este palimpsesto está compuesto por otro tipo de capas, experiencias, recuerdos individuales y colectivos, imágenes y emociones que se superponen a lo largo del tiempo. En un momento del pasado, Julio López estuvo frente a Ellen South, rememorando su experiencia como detenido desaparecido. Las fotografías que ella tomó arden, en el sentido que propone Uberman. La imagen quema porque ese instante se aproximó a lo real. Cito, quema por el dolor del que ha surgido y que ella a su vez produce a quien se tome el tiempo de involucrarse. La mirada de López, ya cerré la cita de Didi Uberman, la mirada de López capturada por South nos confronta directamente. En su rostro habita su historia, su dignidad intacta. Con los ojos cerrados y el gesto marcado por el dolor, su expresión encarna la memoria viva de la tortura sufrida. Ambos retratos, concebidos como testimonio de resistencia y supervivencia, adquieren un nuevo significado cuando Julio López, tras denunciar a su torturador, es nuevamente desaparecido. La proyección de Orge, 8 años después, justamente en el aniversario de esa segunda desaparición, modifica y actualiza los significados previos, reactualizando también la memoria. Una de las implicaciones más relevantes de esta intervención, que seguirá desarrollándose en el proyecto, es el juego sensorial generado por la aparición gradual del retrato. El efecto del atardecer o justamente de la caída, ¿no?, de la luz, el efecto del atardecer da la impresión de que Julio López emerge de la oscuridad como si ésta adquiriera luminosidad de forma inesperada. Y dice Gabriel Orge, entre un gesto y otro, en un abrir y cerrar de ojos, López fue apareciendo cada vez más brillante a medida que la luz del día se fue atenuando. Quiero mostrarles ahora lo que continuó después de esto. Gabriel Orge pensó que una opción era explorar sus propios espacios, ¿no?, los propios espacios de Gabriel Orge para realizar estas intervenciones. Esta imagen que se llama Apareciendo a López en el río Talamochita, me parece que es realmente conmovedora y a veces también como que nos descoloca como espectadores. Al mirar la imagen nos hacemos varias preguntas, ¿no? ¿El rostro emerge o se hunde? ¿Es árbol? ¿Es materia? Pero tampoco es. El retrato proyectado de Ellen South ha adquirido una nueva dimensión. Aquí la composición lumínica está cuidadosamente trabajada. La vegetación que lo sostiene transforma los gestos de López, intensificando el dolor en algunas zonas y haciendo su espectro casi intangible en otras. La luz da volumen y textura, mientras el reflejo en el agua refuerza la ambigüedad de su aparición y desaparición simultáneas. Como Jorge Julio López está y no está. Entre otros trabajos de Orge se encuentra este, que se llama Apareciendo a los presos de Atacama, a los presos de Calama. Una de las historias que Orge decidió buscar fue una que tenía que ver con una imagen que encontró en internet y que es una fotografía distinta a la que después proyectó, pero que lo hizo ir buscando
encontrando finalmente esta fotografía. Esta fotografía la encontró en el Museo de la Memoria en Chile y es una fotografía de los 26 presos políticos que fueron conducidos a la cárcel de Calama en la dictadura, durante la dictadura de Pinochet y que, pues, lo más probable es que hayan sido ejecutados y sus restos esparcidos en el desierto de Atacama. Las madres buscadoras de Atacama, llamadas así, ¿no? Las buscadoras de Atacama, proyectadas también en el documental de Nostalgia de la Luz, realmente pues llevan, ¿no?, décadas tratando de encontrar restos de estas personas. Las fotografías de la intervención en Atacama a mí me resultan sobrecogedoras. Los torsos parecen emerger del suelo. Los rostros asoman entre las rocas como si intentaran acercarse. Sus miradas interpelan a quien observa y devuelven una imagen que nos mira de vuelta. En este gesto, la fotografía nos implica, en el sentido que Didier Huberman da. Mirar no es solo ver, sino reconocer en la imagen un vínculo que nos afecta y nos convierte en sujetos de esa mirada. Cito a Huberman: mirar no es simplemente ver. Una mirada supone la implicación, el ser afectado que se reconoce en esa misma implicación como sujeto. Recíprocamente, una mirada sin forma y sin fórmula no es más que una mirada muda. Yo considero que esta fotografía nos enfrenta a una obra que desborda el lenguaje, ¿no? Eh, una de los adjetivos que he llegado a pensar es sublime, no solo por su impacto, sino porque en la sublimación la materia pasa directamente de sólido a gas. Los cuerpos que aquí vemos, calados por las rocas como si fueran táctiles, son también volátiles e inaprensibles. La imagen implica, conmueve, disloca. Su profunda carga poética dificulta traducir en palabras lo que me y creo que nos atraviesa. En la vastedad del espacio y el silencio, la luz irrumpe y devela estas presencias evanescentes. La intervención en Calama genera una ilusión que aviva la imaginación, porque imaginar también es conocer, como el mismo Huberman sugiere. Y por un tiempo suspendido, materializa lo ausente. En este gesto, el dolor se remueve, pero el recuerdo se dignifica. Bueno, evidentemente podríamos continuar o podría continuar además también con lo que tiene que ver con los espectros, ¿no? Con la dimensión espectral de lo que producen tanto Lucila Quieto como Gabriel Orge, pero tampoco quiero ya extenderme demasiado más. Solamente quisiera recordar, y a lo mejor eso también pues ya lo podemos pensar para la discusión o las preguntas, la dimensión de fantasma de Derrida, que nos permite pensar la representación del desaparecido como una figura espectral. Cito a Derrida: el espectro se convierte más bien en cierta cosa difícil de nombrar, ni alma ni cuerpo, y una y lo otro, pues son la carne y la fenomenalidad las que le dan al espíritu su aparición espectral, aunque desaparecen inmediatamente en la aparición, en la venida misma del reaparecido o en el retorno del espectro. Y pues, bueno, me voy a quedar ahí. Creo que ya me llevé mucho tiempo, pero bueno, es que me entusiasman las imágenes. Voy a dejar de compartir. Y bueno, por ahí va con lo que he estado trabajando y me imagino que desde el psicoanálisis, desde la práctica y desde lo que ustedes estudian, pues muchos de los conceptos que yo aquí pongo en circulación a lo mejor tienen otro significado y me encantará también escuchar pues no sé, sus preguntas, su mirada, su devolución también. Y Ujú, muchas gracias. ujú. No, gracias a ti, Nelly, súper interesante el trabajo. Yo tengo dos comentarios, no sé si preguntas propiamente, pero la primera era, em, ¿por qué te llamó la atención o por qué decidiste hacerlo en el Cono Sur? Yo sé que ya dijiste bueno, que es todo un tema, ¿no? Pero pensando en que en México hay un asunto también
los desaparecidos desde hace mucho tiempo. Pensaba si tenía algo que ver con esta dimensión que está en tu trabajo y en algunos de los documentos que nos proporcionaste, de la dimensión metafórica, digamos, de la fotografía, ¿no? No, no solamente como un archivo, digamos, fijo de algo que sucedió de un tiempo pasado, etcétera, sino más bien con esta otra dimensión que creo que implica pues una dislocación, no sé cómo llamarle, ¿no? Pensaba si algo de eso tenía que ver también con que hayas decidido trabajar en el Cono Sur, es decir, si algo de esa dislocación también permite ver algo distinto en relación a los desaparecidos en México, por ejemplo, ¿no? Eso se me ocurría. Y la otra era sobre los restos, que es algo que hemos estado hablando entre varios últimamente, que es muy impresionante lo que ha sucedido en México por las imágenes que circulan de los zapatos y las mochilas que lo equiparan con Auschwitz, ¿no? Es decir, todos estos materiales que son la huella de los cuerpos y de las vidas de estas personas, y que hay un esfuerzo gigantesco por desaparecerlos. Eso es muy fuerte, porque no solamente creo que es una herida o no solamente es algo que, digamos, que daña, porque, bueno, ya los desaparecidos están desaparecidos, digamos, ¿no? Pero vamos, también daña a las familias, ¿no? Es como seguir causando daño a la gente, familiares que están buscando a sus familiares y que están buscando los cuerpos, básicamente porque ya sospechan que ya no están vivos. Pero hay como una función muy importante de los rituales y del cuerpo, etcétera, ¿no? De darle ese lugar a las personas y despedirse de ellas, etcétera, etcétera. Y cuando pasa esto, ni siquiera eso se puede hacer, lo cual me parece que abre una dimensión espantosa de horror y de negación total de que eso sucedió. O sea, es como que me da esa impresión de que hay un gran esfuerzo por negar que eso haya acontecido, lo cual es dolorosísimo para las personas que sobreviven a los desaparecidos. Bueno, pues les doy la palabra, por supuesto, no sé si Fernando en Edicciones o alguien de Edicciones antes de darle la palabra a las demás personas, o no sé si quieras mejor tú comenzar, Nelly, como quieras. ¿Qué hacemos? ¿Quieres que abramos más Mira, intervenciones? si quieres, o sea, puedo contestar lo primero de por qué el Cono Sur y Sí, esto, y creo que sí podemos abrir a ya, otras dale. intervenciones. Em, es bastante frecuente esta pregunta de por qué el Cono Sur. Cuando yo estaba terminando la licenciatura y que hice mi tesis sobre exilio, y que ya en mi tesis sobre exilio, que era literatura del exilio argentino, estaba en una de las obras con las que trabajé, estaba presente, absolutamente presente la desaparición, y fue un tema o una cuestión que cada vez más me empezó a convocar, ¿no? Y desde entonces me decían, pero es que es porque tu familia es del Cono Sur o tiene que ver con es algo familiar, es que tienes una vinculación nacional con eso y yo todo el tiempo decía, no, la verdad es que pues, no sé, desde que tuve noción de que esto había pasado en el Cono Sur o en algún país, me parecía que era no sé, como que era un tema del que no podía no hacerme cargo, nada más, o sea, no porque fuera mi familia, no porque fuera mi nación. Eventualmente también o fui conociendo conforme hacía la carrera que todavía no había libros escritos sobre la desaparición en México en los 70, era algo que solo como que se sabía o así como entre Ujú. rumores, ¿no? Y sí recuerdo haber pensado, claro, eso que pasaba en el Cono Sur y que tengo todo, o sea, que está todo esto, también pasaba en México, pero no hay dónde rastrearlo, ¿no? Y de verdad, los últimos, o sea, desde entonces y 20 años acá, pues ha sido pues una temática en la que he estado, pues siento que siempre, y eso en algunos momentos me ha llevado a estudiar, pues sí, cuestiones del holocausto o leer acerca del trauma, no sé, sí leí libros de la Capra, sí leí cuestiones sobre testimonios en Auschwitz, he visto fragmentos de documentales al respecto,
Pero también pues de pronto al leer algunas cosas de Camboya o leer sobre Guatemala, o sea, creo que más que una dimensión, o sea, no solamente una cuestión metafórica, sino creo que hay, o sea, en el uso de este tipo de tecnologías de la violencia y de casi como una apuesta de borrar la violencia que se ha dado en diferentes épocas y en diferentes lugares del mundo, me parece que no solo hay que ejercer, ¿no?, el derecho al saber, ¿no?, o al conocer, sino también lo importante o lo que, no sé, como humanidad me parece que nos responsabiliza de involucrarnos, ¿no? Entonces, eh, el concepto con el que estoy trabajando, que es memorias vinculantes, tiene o me da ese sentido, ¿no? La vinculación tiene que ver con un sentido de responsabilidad, Mm, de implicación, ¿no? Y de colectivización. Creo que cuando hay horrores y cuando hay la necesidad de situarnos como recordadores, y pensemos que recordar es volver a pasar en el corazón, eh, creo que no tenemos, pues no tenemos filiación nada más y no tenemos nacionalidad nada más, ¿no? O mm, sea, creo que sí es algo que tiene que ver con lo común, ¿no? En el lugar de lo común. ujú, Entonces, ujú, me quería responder primero eso porque sí creo que si rompemos, o no sé, si nos lo planteamos también como en una dimensión humana, creo que todos nos podemos sentir conmovidos por lo que alcanzamos a ver de las imágenes, sí, de los campos de Auschwitz, pero también de los de Camboya, pero también de los que encontramos en México hace 2 semanas, ¿no? Y, pues sí, adelante los demás. ujú. Jesús, si quieres, tú eres Hola, buenas primero. tardes, muchas gracias por la presentación. Eh, yo me tengo que ir en unos minutos, así que planteo rápidamente la pregunta que tiene que ver con lo que decía Nelly y Elena con respecto a México. A mí me parece que, bueno, un desaparecido es un desaparecido en Guatemala, en Camboya, en Auschwitz, en México. Finalmente es un desaparecido. Pero lo que marca la diferencia me parece que son las causas de la desaparición, las razones o los motivos. Me parece que en Argentina la cuestión de los desaparecidos se jugaba por la cuestión de la dictadura y por la aniquilación de las diferencias políticas. Los desaparecidos sabían que corrían ese riesgo en su mayor parte, supongo. Quiero suponer eso porque sabían que a lo que se metían. Incluso hay el libro de esta periodista famosa sobre la mujer esta que estuvo presa, en donde se hablaba de la militancia en montoneros que tenían cápsulas de cianuro para romperlo con los dientes en el momento de ser capturados, para que no los torturaran y evitar delatar, que hablaran, ¿no? Ellos mismos se proponían desaparecer con el cianuro, es decir, el desaparecido sabía que podía ser desaparecido, cosa que no es la situación en México. Me parece que la naturaleza de esa desaparición o de las desapariciones en México difícilmente tienen que ver con esta dimensión, no sé cómo llamarle, tiránica de desaparecer a la gente de esa manera, como sucedió en el Cono Sur o Auschwitz, hoy día en Gaza, etcétera, ¿no? En México se desaparecen por otras razones. La prueba de ello es, por ejemplo, los 43 de Ayotzinapa y el campo este, donde se habla de 400 desaparecidos, con cadáveres quemados. Había hornos crematorios. Y los desaparecidos, eh, yo tengo una especie de obsesión por eso, porque me llama la atención y me conmueve muchísimo todos los avisos que aparecen en Facebook día a día de los desaparecidos, y no solo en México, sino desaparecidos en otras partes, pero no por cuestiones, digamos, de este orden dictatorial, Ujú, sino por otras razones. ujú, En México, concretamente, por cuestiones que tienen que ver con el crimen organizado y el narcotráfico, que ujú, controlan las redes de la prostitución en todo México, ujú, fuera de México. Pero no son solo mujeres las que desaparecen en México.
Hay un montón de niños y se habla de tráfico de órganos Ujú. y hay un montón de adultos hombres. Entonces, no sé, Nelly, ¿qué piensas? ¿Qué piensas sobre esta diferencia que hay en cuanto a las causas, llamémosle así, de las desapariciones? No lo otro, porque un desaparecido es desaparecido en todas partes por Ujú. igual, ¿no? Ujú. Sino las razones, las causas, motivaciones, incluso de secuestros para pedir dinero, ¿no? Ujú. ¿Qué piensa? No sé si Bueno, quieras decir algo, Nelly, o... Y podemos a lo mejor reunir Sí, va. una, Reunimos un par varias y luego de, ya, sí, claro, con gusto. intervenciones más. Ujú. Sergio. Bueno, hola, gracias Nelly por la presentación. Iba a empezar por algunos detalles de la presentación, pero bueno, la intervención de Jesús me hace modificar un poquito el orden. Y es que en verdad no, los militantes no sabían que iban a desaparecer, no sabían en qué se metían en este punto. Argentina tuvo una sucesión de golpes de Estado desde 1930, con lo cual el golpe de 76 no era una novedad para nosotros, era uno más. Y el punto es que efectivamente sí cambió la metodología. Antes, en los golpes anteriores, había muertos, había presos, pero no desaparecidos. Anterior a los desaparecidos del golpe del 76, hubo un solo caso en 1962, también un gobierno militar, de un obrero metalúrgico llamado Felipe Vallese. Pero fue el único caso excepcional, excepcional. Los demás que fallecieron o fueron apresados. La metodología de la desaparición se inaugura en 1976, por lo tanto no se sabía sobre esto, realmente no se sabía. Y la pastilla cianuro no era porque se supiera que iban a desaparecer, sino que tenía que ver con que, porque me parece un detalle importante aclararlo a esto. Quienes instruyeron a los militares argentinos para luchar contra las organizaciones armadas fue el ejército francés con su experiencia en la batalla de Argelia. Por lo tanto, replicaron el método del ejército francés en Argelia para llegar a la cabeza de las organizaciones. Es decir, entonces el único modo de garantía para que no siguieran subiendo en la estructura de la organización era no delatar. Y obviamente nadie estaba seguro de poder soportar la tortura. claro, Hubo compañeros que sí, compañeros que no, y entonces estaba esta cuestión de la pastilla cianuro para garantizar la no delación. Este, pero no era porque pensaran que iban a ser desaparecidos. Podían ser torturados y asesinados o torturados y luego puestos en una cárcel. La desaparición es una metodología nueva. Esto me parece importante aclararlo porque es un detalle. Después vuelvo ahora. Cuando Elena dijo algo que es tremendo, refiriéndose a lo de Jalisco, dijo, bueno, los desaparecidos están desaparecidos. Para alguien, como en mi caso, que soy un familiar de desaparecido, eh, puedo asegurarte, Elena, que no. Sí, sí, tienes razón, Sergio. Que para un familiar de un desaparecido, Ujú. el desaparecido está todos los días ahí aparecido, Sí, sí, como un sobre. espectro, Sí, tienes ¿no? razón, sí, sí. Entonces, digo, obviamente que no quiero ponerte en ese lugar, pero en Ujú. una conferencia de prensa a Videla, cuando le preguntan por los desaparecidos, Videla lo que responde es eso. Un desaparecido está desaparecido, por lo tanto no podemos decir nada, Ujú. Ujú. ¿no? Y cuando yo te escuché decirlo, se me estrujó el Sí, corazón. no, Y lo se me lamento. estrujó el corazón, Sí. pero se me estrujó el corazón porque efectivamente hay algo que más allá de la conmoción que le puede causar a cualquiera un desaparecido en cualquier lugar del mundo, cuando hay una implicación directa, cuando se es un familiar directo,
el desaparecido está presente de otra manera. Ujú, ujú. No está presente como memoria, ¿no? Está presente como acto, está ahí todo el tiempo, ¿no? Uno no se va a dormir con la memoria del desaparecido, uno Claro. se va a dormir conviviendo con el desaparecido. Eso yo lo manifesté en un seminario de Anne-Marie Vanov, que vino a dar a Córdoba, que habló sobre una instalación de una expresa de Rosario que hizo una instalación en París sobre el centro de detención donde había estado ella. Y yo planteé eso, ¿no? El que está afectado de manera directa, en el sentido de que tiene un familiar desaparecido, eh, es otra cosa, es distinto. Y ahora voy, sí, directamente a lo de Nelly. La primera fotografía de Lucila Quieto tiene un detalle interesante y es que en el cuerpo de Lucila hay una tercera foto que es de la Ronda de las Madres, que no es un detalle menor, ¿no? Como no lo mencionaste, quería mencionarlo porque efectivamente en ese collage, dentro del cuerpo de Lucila, se ve la foto de dos mujeres caminando y que están agarradas del brazo. Es la Ronda de las Madres. Y si mal no me equivoco, es de las primeras rondas, que es cuando la dictadura les dice que no pueden estar paradas, que tienen que circular. Y después sobre lo de Gabriel Orge, bueno, obvio, soy cordobés, lo conozco a Gabriel, y hay una dimensión muy interesante. Cuando vos mostraste la foto de Julio López en el río, él hizo muchas intervenciones en el río, en el río y en árboles. Por ejemplo, hizo en la arboleda que rodea La Perla, que era uno de los centros clandestinos, con fotos de desaparecidos que habían estado en La Perla. Y lo que se pierde en la fotografía, y cuando Gabriel hizo una exposición en el Palacio, se me fue el nombre, es un museo de fotografía acá de Córdoba, esas fotos él las mostró como videos. ¿Por qué? Porque lo que se pierde en la foto es el movimiento. En la foto que vos mostrás de Julio López a la orilla del río, además de todo esto que vos decís, si vos lo veías, se estaba moviendo Julio López, con lo cual le da una dimensión espectral mucho mayor, mucho mayor. Era tremendo ver el movimiento de los árboles, lo mismo que cuando en La Perla, en la arboleda de La Perla, puso fotografías de desaparecidos de La Perla, moviéndose, ¿no? Ahí. Lo mismo hizo con fotos de miembros de los pueblos originarios, que también, por ejemplo, lo hizo a orillas del río Calamuchita, ¿no? Y entonces, que era el hábitat natural ahí, a orillas de ese río, ¿no? Entonces, que se estuvieran moviendo ahí le da una dimensión distinta, ¿no? Distinta. Nada, quería eso, decir eso. Si quieres, Nelly, damos una intervención más y luego ya, o dos, o podemos poner a los dos, o prefieres ahora y dejamos a Alicia y a Fernando para después. ¿Qué prefieres? Creo que Alicia quiere, Ok, quiere intervenir. venga. Está bien. Bueno, eh, yo quería, como, no sé si es como volver o insistir en esta experimentación, en estas experimentaciones visuales, cómo nos interpela, cómo con una resonancia. En la arqueología de la memoria, vos citás, Nelly, a Lucía Quieto en ese ejercicio de tesis que ella hace, que realiza una fotografía imposible, decir. Y yo recuerdo que en el teatro de Cantor, él justamente en su texto del teatro imposible, eh, él pone de relieve la materialidad del teatro de una manera muy como estas fotografías que se superponen en algunos en tiempos diferentes,
como en el caso de Lucía, y los superpuestas en el caso de Gabriel, ¿no? Que es un ritmo latente. El Cantor, si bien utiliza objetos y maquinarias en el teatro, que hace una renovación del teatro, él pasa por las escenas, son escenas de marionetas, de maniquíes, y él pasa vestido comúnmente de traje por detrás de la escena. ¿No? Y él lo que pone de relieve es esa materialidad. ¿No? Me parece como el arte nos interpela. Y no solamente, digo, bueno, al psicoanálisis, ¿no? Sino en general. Pero cuando yo vi estas imágenes donde está Carlos, el padre, desaparecido, y está Lucía detrás, no sé si esta experiencia a ustedes les pasa cuando hacemos una sesión por virtual, eh, aparece se interpone, yo diría, nuestra imagen en el... eh, yo tuve las posibilidades y a veces se me da en algunas situaciones donde el paciente, el analizante, está en el diván y yo me siento virtualmente, no, en la misma situación de diván en lo presencial, pero esa imagen que aparece mía, ¿cómo sorprende? No sé si esa experiencia a ustedes, eh, porque realmente me hace presente, me encarna. Y bueno, esto quería comentar y cómo el arte, ¿no? Estas experimentaciones visuales nos interrogan, nos interpelan. Bueno, quiero agradecer un montón a Nelly el trabajo, las intervenciones que se van entretejiendo. Ujú, ujú. Bueno. Gracias, Alicia. Y bueno, yo sí quería decir, Sergio, que sí, lamento mucho mi intervención, fue muy insensible de mi parte decirlo así, pero quería enfatizar más bien el costado, digamos, de la incidencia, de la insistencia, digamos, de desaparecer los restos, ¿no? Que me parece fuertísimo. Ujú. No, Elena, para nada, no tenés que disculparte porque eh, No. las palabras, sí importa dónde son dichas. Sí, sí. Las palabras no se dicen en el mundo en abstracto. Pues sí. Tienen resonancias distintas, depende de dónde son Claro, dichas. claro, Entonces, claro. Ujú. en Argentina, decir los desaparecidos son desaparecidos tiene una resonancia que en México no tiene. Entonces, Ya, ya, ya. Ujú. está. No hay que pedir disculpas, para nada. Muy bueno, sí. Pero bueno, ¿le damos la palabra a Fernelly o prefieres? Sí, O capaz que no, yo espero, Nelly, porque él tiene muchas cosas ya que le dijeron. como prefiera Nelly, como prefiera. Sí, Ok, sí. a ver, pues bueno, organizo un poquito y si no, a lo mejor, Fernando, puedes tal cual abrir micrófono y ahí intervenir también. Eh, a ver, bueno, lástima que salió Jesús. De inmediato también, mientras él decía que las causas de la desaparición son diferentes, salté y fui anotando algunas cuestiones. Aunque él se haya ido, bueno, agradezco mucho lo que respondió Sergio al respecto, pero también la misma respuesta de Sergio me hizo recordar el trabajo de Daniel Feuerstein acerca del proceso social genocida, lo que él llama, bueno, a lo que él ha nombrado así, justamente al genocidio como un proceso eh, que no solamente está enfocado en el exterminio, sino más bien, ¿no? Como que
parte del proceso, del objetivo con las prácticas sociales genocidas, tienen que ver con los sobrevivientes, cómo dejar inserto en los sobrevivientes esas prácticas, esas tecnologías de poder, de tal manera que aunque en el caso argentino hayamos o se haya estado en una dictadura militar y en el caso mexicano aparentemente hemos estado todo el tiempo en una democracia, eh, y que haya habido una sistematización de la desaparición de determinada manera en el caso argentino, chileno, uruguayo, ¿no? Más parecidos en sí, y que no sé, como la responsabilidad de la desaparición en México tiene que ver, por lo que podemos saber, con una coalición entre como fuerzas del Estado y fuerzas del crimen organizado o fuerzas del crimen del Estado organizado, ¿no? No podemos dejar de pensar que, o al menos así me parece, que lo que ocurre con la desaparición no solamente es algo que afecta en sí a las personas desaparecidas, sino que nos afecta y afecta muy particularmente a quienes sobreviven. Me parece que no tenemos una palabra para hablar de aquellos que tienen personas desaparecidas, ¿no? Que les ausentan, ¿no? Que tienen esa ausencia, como anoté la frase que dijiste, Sergio, porque me parece muy emblemática de esto. Uno se va a dormir conviviendo con el desaparecido. Y no, como no hay una palabra, solo creo que aunque las causas de la desaparición puedan llegado a ser diferentes, el tipo de tecnología de poder que se impone y que implica que vivamos en un sentido de miedo, de terror, de desconfianza, de desagregación, creo que está presente en muchas de las prácticas de terror en las que hemos estado, ¿no? Desde el siglo XX a la fecha, y bueno, también mucho antes, ¿no? Pero igual y en otros contextos. Entonces, bueno, gracias también por la acotación respecto a que los desaparecidos no sabían que los desaparecerían y que por eso, si se veían en lo que se metían, pues ya es su responsabilidad de haberse metido en ello. Creo que eso puede ser muy dañino para la aproximación justamente a este fenómeno. Eh, Elena habló de los restos. Eh, creo que, creo que hay varias aristas que a mí me parece importante como pensar alrededor de los restos. Una es que los restos, los restos de las personas que son violentadas y que a su vez también nos nos los ocultan o que son desechados como basura, por un lado habla de esa como doble desaparición, ¿no? O sea, se desaparece al cuerpo, luego se desaparecen los restos de ese cuerpo, luego también se desaparece o se oculta o se quema, ¿no? Aquello que portamos como personas, la ropa, los zapatos. Incluso cuando de pronto sí son develados, de nuevo otra vez se desaparece, ¿no? O sea, creo que hay una metáfora mucho más ampliada de desaparición. Creo que es algo con lo que hay que trabajar. Y a mí me ha parecido que sigue siendo muy lúcida la mirada de Benjamin para pensar justamente en los restos y pensar en el trabajo. Yo no soy historiadora, pero pensar en el trabajo de quienes nos preocupamos por el archivo, por la memoria, por los restos, ¿no? Que es recuperar eso desechado o eso que aparentemente ya ha quedado como en los márgenes y que son esos restos, ¿no? Parte de lo que podemos recuperar para contar esa historia que luego no está presente. Y en ese sentido, pensar en lo ritual, creo que Elena también hablaba, bueno, con una de los dolores de la cuestión de la desaparición es que no es posible hacer un ritual, porque no solamente no hay un cuerpo, sino también hay una permanencia a la desaparición. Y
y frente a eso no hay, es como que es ritual que no puedes dar cierre, pero eh, tampoco se puede vivir con eso, o sea, sí se puede vivir con eso, pero no es mantenernos como en vilo, ¿no? Creo que eso tiene que ver justo con la dimensión de este tipo de tecnología de poder. Y me parece que algunos ejercicios desde el arte, Mm. si bien no es un ritual de cierre, sí permiten un tipo de como relocación, ¿no? Como Mm. me monto en la fotografía con mi padre, ¿no? Como Lucila Quieto, como los hijos que hicieron estas fotos, o justo como recuperaba Sergio de las intervenciones de Gabriel Orge. Creo que al volver un espacio de lo común estas intervenciones, y claro, yo aquí no presenté videos, pero el viento que hace que se muevan los rostros, por ejemplo, de los sujetos de los pueblos originarios, la verdad es que nos dejan sin palabras. O algunas de las muestras que ha hecho, incluso Jorge en espacios cerrados, en salas de museo, lo que hace es hilar, bueno, ha hecho una serie de hilos que con el movimiento de la gente se mueven y las fotos quedan proyectadas en los hilos y esto también da dimensión a los rostros. Entonces, ese movimiento, por un lado, como la vida que está detrás de los soportes donde están las fotografías, creo que hacen patente que efectivamente la desaparición está presente. Mi impresión ante este tipo de intervenciones es que los desaparecidos siempre están. Lo que pasa es que no los vemos, es decir, no los queremos ver, no los queremos recordar. Y acá el ejercicio de la proyección lo que nos hace es avispar, ¿no? Siempre están ahí, solo que necesitamos como modificar la mirada, ¿no? Involucrar la mirada. Eh, ahora, me, este, agradezco mucho, Sergio, el que puntualizaras ahí la presencia de las madres en el pecho de Lucila. La verdad es que hay tantos detalles en las fotografías que me costaba trabajo cómo no decir todo y a la vez sí poder decir mucho, pero no detenerme solo en una sola imagen, pero me lo voy a dejar aquí como algo que de todas maneras siempre hay que puntuar. Justo estoy por enviar un capítulo respecto a estas fotos de Lucila y creo que es un detalle que no tengo anotado, entonces lo agradezco mucho. Y Alicia, la verdad es que me parece súper interesante pensar. Yo en estas sesiones en Zoom y eso, en Zoom creo que es más fácil. Yo oculto mi propia imagen porque si no me estoy mirando a mí misma y me da una vergüenza terrible, ¿no? Pero en Google Meet nunca lo he logrado. No sé si eso se puede, creo que no. Y pensar que entonces, que la verdad es que me imaginé a mi terapeuta mirándose a sí misma también en la pantalla y entonces me quedé pensando qué interesante, como pensar en la imagen, que ahora nuestras propias imágenes, cómo nos interpelan en las pantallas cuando estamos en estas sesiones. Creo que puede ser algo como para trabajarlo más a fondo. Muchas gracias. Bueno, bueno, Fer, que tenías ahí pendiente una No, intervención, sí. capaz que prefiero que vayan Vale, Bondón y Vanessa, porque en realidad tengo demasiadas cosas para decir, así que mejor que Ok, darle paso. venga, venga. Dale. Vale, Bueno, vale, dale, primero. hola. Hola. Bueno, te voy a robar yo el tiempo porque tengo muchas cosas también. Me resultó muy interesante lo que trajo Nelly, y especialmente porque Lucila Quieto es una persona a la que le estoy dedicando mi estudio en este momento. Y Gabriel Orge es coetáneo mío, nacimos en el mismo pueblo, Mm. así que lo conozco mucho. Y me parecían cosas así como que no tocaste, que tal vez, bueno, ahora podés desarrollar un poco más, en relación a esta necesidad de construir una imagen, ¿no? Porque en las dos obras, con las diferencias que hay, ¿no? Un artista como Gabriel, que es fotógrafo, y Lucila Quieto se convierte en fotógrafa. Ella primero es víctima del terrorismo de Estado,
en relación a los restos, por ejemplo, que vos mencionaste, ella nunca encontró los restos de su padre. O sea, está desaparecido y además no tiene ningún tipo de datos, absolutamente de nada del destino del padre. Por lo tanto, esa producción cultural que ella hace es reparatoria porque tampoco pudo hacer juicios buscando reparación, ¿no? Y algo que se me venía mientras vos hablabas en esto de los dos artistas construyendo una imagen, esa necesidad de construir una imagen, que un poco aparece lo espectral cuando vos hablas de esa imagen que es un montaje, en ambas obras son montajes. Quería preguntarte qué habías pensado sobre lo espectral, porque para los psicoanalistas esto de lo espectral, bueno, mucho tiene que ver con el duelo. Y en los desaparecidos el duelo, además de ser singular, es muy especial, ¿no? Es algo que todavía estamos en discusiones, pensando qué se juega ahí del duelo, cómo es el duelo y qué se juega en del duelo en esas obras, en esas producciones culturales. Bueno, eso. No sé si es muy largo por ahí. Si quieres le damos la palabra a Vanessa y luego ya Nelly. Hola, sí, buenas tardes. Ujú. Bueno, la verdad que quizás aparezca de varias formas. Una también con resonancias en la primera intervención de Jesús y bueno, también con Sergio. Yo pienso, digamos, en relación a qué con los sobrevivientes. Eso es lo que, o sea, que hay en esto de, por eso Didi Urman me parece clave, digamos, también en esto que traías, Silvia, porque creo que nos permite eh, hilar la vida de otra manera, digamos, ¿no? Y el arte en sí. Hay algo digamos, acá en Argentina por lo menos es muy fuerte escuchar, el algo habrán hecho, me vino automáticamente Ujú. ante los desaparecidos. Y creo que hoy sigue resonando muy fuerte. Porque bueno, estamos alertados, avisados, bueno, muchos sabrán acá en Argentina, a partir de las movilizaciones, aparecieron megáfonos en las estaciones de subte, avisando, digamos, de que, eh, bueno, eh, esto justamente en relación en el aparecer en el espacio público. Ujú. Entonces, como que es muy fuerte Ujú. hoy cómo tienen todavía tanta potencia ciertos discursos, cómo traspasan el tiempo y la sensación de miedo, digamos, ¿no? La sensación de miedo y por eso quedé, quedé también resonando mucho con esto que traías en relación a las prácticas de genocidio y lo que dejan en los sobrevivientes las tecnologías, digamos, de poder que aún hoy continúan siendo muy efectivas. Pienso en lo espectral, en la evaluación del duelo, aún hoy, eh, quizás como sobrevivientes de esas tecnologías en relación a familiares que transitaron eh, procesos de dictadura en Paraguay, no en Argentina, sino en Paraguay. Eh, Creo que bueno, la pregunta es muy fuerte en relación a estas tecnologías de poder y creo que el arte sigue trayendo, o sea, me parece que ilumina justamente, nos sigue iluminando.
en la posibilidad de crear otras salidas, digamos, ¿no? Ujú, ujú, Otras formas de estar y de, no sé, transitar ujú, este ujú, proceso. ujú, ¿Y por qué? O sea, perdón que me extienda un poquito, me hace también mucho ruido, ¿por qué? Porque es distinto, sobre todo pienso en el psicoanálisis, pienso en un montón de cosas, cuando a alguien uno le puede llegar a compartir el efecto de lo que provoca estar metido en una película de horror desde el nacimiento o en su crianza, digamos, permanentemente, no digas, no hables, no digas, no te metas, etcétera, etcétera, provoca un ambiente y un clima de terror constante, que puede ser leído incluso como estar en un estado de paranoia, digamos, me van a perseguir, me van a bla, 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 ¿no? Pareciera como que funciona algo de lo que se paranoiza, digamos, la vida, ujú. la existencia, pero es muy distinta pensar en las tecnologías de sometimiento actual en relación a los cuerpos. Vale, vale. Gracias, Vanessa. Fernando, yo creo que ahora sí te damos la Bueno, palabra. Sí. no, en realidad pensé muchas cosas. Primero agradecerte, Nelly, el trabajo me parece súper interesante. Este, me pasa una cosa como una especie como de advertencia de tener mucho cuidado al hablar de estos temas, porque siempre me parece que hay como diferentes modos de la implicación, y creo y creo que se habla desde allí, se lo sepa o no. Entonces, bueno, nada, varias cosas. Una que me acordé, yo además de psicoanálisis hago también arte contemporáneo y me acordé de una obra que hice que se llamó Artista de Mierda, que tenía más que ver con que invité amigos y amigas artistas a exponer sus excrementos en el museo, bueno, en fin, pero en realidad en esa obra apareció una frase de Mujica haciendo como una constelación ahí un poco bizarra. La frase de Mujica decía, cuando todos estemos muertos. Esa frase de Mujica él la había dicho en relación a que para él la solución al tema de las desapariciones y de lo que había sucedido en la dictadura se iba a solucionar de algún modo cuando estemos todos muertos, decía él, ¿no? Bueno, yo ponía ahí esa frase como desde una perspectiva crítica, ¿no? Muy crítica, porque además, ¿quién podría decir cuándo se soluciona algo para tanta gente, ¿no? Es decir, desde qué lugar se autoriza Mujica a decir eso, ¿no? Aún habiendo sido él, obviamente, víctima de la dictadura, pero bueno, una víctima entre tantas, ¿no? Este, eso eso en primer lugar que me acordé que generó mucha cosa, bueno, porque yo además también pertenecía al Movimiento de Liberación Nacional de Tupamaros, así que también se cuestionó desde allí. Nunca es muy bien tolerada la crítica en algunos sectores de la izquierda. Entonces, lo primero que me empecé a preguntar cuando empezaste a hablar, no sé por qué me vino esto a la cabeza, pensaba, pero uno cree que vive o una cree que vive en el presente, ¿no? Vivimos en el presente, pero en realidad no vivimos en el pasado. Es decir, siempre que podemos por lo menos dar cuenta de algo, estamos dando cuenta de algo que ya sucedió, ¿no? Que me parece que eso la fotografía tiene como una potencia muy grande ahí de hacernos ver que hay algo de lo presente que es inacible y que más bien se da como una especie de montajes de distintos pasados, ¿no? Eso no me acuerdo si es de Diurman o quién es que lo dice, pero sé que alguien lo dice. Este, Después otra cosa que pensaba, sin querer teorizar de manera liviana el punto, ¿no? Para nada, porque obviamente que me consta que esto tiene unas afectaciones muy fuertes y muy terribles en todas y en todos. De acuerdo contigo, Nelly, que no solo en los familiares directos de la gente que desaparece, sino en todas y todos, ¿no? Pero pensaba dos cosas. Una cosa que me obsesiona hace tiempo, que es lo que se ha dado en llamar la metafísica de la presencia, ¿no? En Occidente, que tiene que ver con esta cosa donde se jerarquiza particularmente, un modo particular de la presencia, ¿no? Entonces ahí se me cruzaba todo y los efectos que eso produce, ¿no?
y toda la relación que eso establece entre la presencia y la ausencia, bueno, en fin, pero no me voy a poner a teorizar en eso, pero hace tiempo venimos trabajando el llamado giro ontológico que surge en la antropología, pero que después trasvasa a otros campos y que justamente lo que pone en cuestión, en palabras de uno de sus creadores, que es Holbrand, es no tanto qué es lo que es en el sentido de una ontología fuerte, sino qué es lo que hay. ¿No? Y dentro de lo que hay diferentes modos de existencia, para decirlo en términos más de Bruno Latour, ¿no? Y uno de esos modos de la existencia es la espectralidad, ¿no? Entonces, em, también hace tiempo yo pensaba, bueno, con Fischer, ¿no? Y con Derrida, y con Vincent Desprez también, ¿no? A la salud de los muertos y todo el trabajo que ella hace, que me parece súper valioso en cuanto a que la relación que tenemos con los y las muertas, es una relación viva, pero en este caso, además, con las desapariciones se agrega una dificultad, es que no estamos hablando de personas muertas, por lo menos no en sentido estricto, creo que, y políticamente tampoco deberíamos hablar en esos términos, me parece, ¿no? Sino que es un otro estatuto de existencia Ujú, que es como difícilmente pensable. ujú. Entonces, para terminar, para no hacerlo muy largo, pensaba si estas intervenciones desde el campo del arte no tienen que ver como con poder hacer algo con la imposibilidad, incluso con la imposibilidad de un encuentro, ¿no? En esa foto de Lucila con su padre, bueno, y con estas otras capas de imágenes, hay un encuentro que podríamos llamar imposible, pero sin embargo, se lo hace posible en algún modo de la existencia, para decirlo en los términos en los que estaba pensando. Pero nada, simplemente que me parece que hay mucho, que creo que tenemos algunas herramientas más ahora para pensar que no son las que nos heredó el psicoanálisis, respecto del duelo, que me parecen ya a esta altura muy, muy básicas y muy pobres para pensar, la lamentable riqueza de las ausencias y de las presencias en esta época, ¿no? Pero nada, gracias, Nelly. Si después hubiera unos minutos, me gustaría agregar algo más, pero solo si hay tiempo, pues no quiero monopolizar la palabra tampoco. Vale, si quieres, le damos la palabra a Nelly y luego, ¿te parece, Sergio? ¿O quieres ahora? No sé. ¿Dónde está Nelly? Si quieres de una vez. ¿De una Como vez? ustedes quieran, Sergio, como sí, sí, ustedes quieran. sí. Venga, venga. Sí, Bueno, adelante. no, nada, porque mientras incluso lo que dijo Valeria sobre el tema del duelo, cuando todavía estábamos en la época de la dictadura, como que la única manera de hacer algo parecido a un duelo era justamente juntarnos en los organismos de derechos humanos Ujú, y entonces tramitar esta cosa de manera colectiva, no individual, ujú, ¿no? Es decir, cuando el dolor se entreteje, con otros que están pasando por el mismo dolor, permite construir algo ahí distinto, que ni siquiera sé qué es, pero ujú, que uno puede sobrellevar eso, puede sobrellevar los fantasmas de otra manera, ujú, ¿no? De otra manera. Y creo que de los que están acá, creo que Fernando fue el único testigo en el coloquio Sur del año 2015 que se hizo acá en Córdoba. Yo estaba preparando el trabajo para presentar, y justo en febrero del 2015, el coloquio iba a ser en mayo, y en febrero nos llaman del juzgado federal que había aparecido el cuerpo de uno de mis cuatro tíos desaparecidos. Lo habían encontrado en una fosa común. Obviamente el trabajo que yo estaba escribiendo cayó y tuve que escribir algo sobre eso. Y además hice un video con una performance con Rodolfo Cés, que se puso una careta con el rostro de mi tío e hizo toda una performance acá en el patio de mi casa. Fue realmente un ritual tremendo, quedamos todos, muy, muy sobrecogidos después de media hora de filmación. Y llamó la atención en la mayoría del público cuando yo en el trabajo que presento digo que la aparición del cuerpo no fue alivianador, sino que fue todo lo contrario. Porque
la aparición del cuerpo va ligada a todo el informe que da el juez, y entonces en 15 minutos el juez nos lee la trayectoria de ese cuerpo durante 38 años. ¿Se entiende? O sea, el juez lee dónde fue encontrado el cuerpo, qué pasó, y entonces nos va dando diferentes números y códigos con lo cual fue identificado el cuerpo, que era un NN, porque a mi tío le habían cortado las manos, porque entonces de esa manera no estaban las huellas dactilares, ¿no? Entonces era un NN. Entonces le pusieron un número para llevarlo a a la policía, pusieron un número para llevarlo a la morgue y le pusieron otro número cuando lo sacaron de la fosa común. Y recién cuando logran hacer el cruce del ADN de mi familia, bueno, aparece el nombre. Ahora, el tema era que mi tío, justamente porque estaba en la lucha clandestina, hacía muchísimos años que no llevaba ese nombre, tenía un nombre de guerra. Entonces, cuando al nombre que aparece le dan el nombre verdadero, el del DNI, es como que no era, Mm, mm, ¿no? Porque digo, yo me crié con ese tío llamándose Lubi, y el cuerpo que nos devuelven era Wenceslao Vera, pero no era Lubi, mm, ¿no? ¿Se entiende? A mm, 38 años de distancia, no era, ¿no? Entonces, en verdad no tuvo ningún efecto reparador, por lo menos para nuestra familia. mm, Digo, en estas cosas son singulares, no claro. puedo decir no tiene efecto reparador, ¿no? Pero digo, en mi familia fue atroz, Ujú, atroz, el malestar en el que vivimos, los primeros tiempos, diría yo sobre todo hasta el momento en que pudimos hacer el ritual colectivo donde llevamos los restos a un panteón común que hay en el cementerio San Vicente, donde se han depositado los restos de las personas que han sido identificadas, ¿no? O sea, los desaparecidos que fueron identificados están ahora, es a decisión de los familiares, ¿no? Si lo quieren poner ahí, lo ponen, si no quieren, no. Pero hasta ahora, en general, todos los familiares acceden a poner los restos de su familiar en ese lugar como para que estén con sus compañeros. Y entonces ahí el ritual de despedida, y en lo particular a mí, mi familia me eligió a mí para que yo diera las palabras de despedida, realmente ahí sí hubo otra cosa. En ese momento sí hubo otra cosa, pero no en el momento de recibir el cuerpo. En ese momento fue devastador, ujú, devastador, ¿no? Y bueno, y eso yo lo expresé en el trabajo bueno, que creo que Fernando es el único testigo de ese trabajo y que está publicado en una revista Litoral. ujú. Nada más. Nelly, le damos la palabra a Vale y luego vamos cerrando porque se nos acaba el tiempo ahora sí. Bueno, gracias. Breve. Ujú, A lo que dijo Fer, me parece que sí hay algo ahí más nuevo, no tan nuevo, pero Alush nos dice muchas cosas sobre el duelo en la erótica y creo que se puede articular con esto. ujú, Hay mucho para pensar ahí todavía, para seguir pensando con esto. Simplemente eso. Y en relación a lo que decía Sergio, que hay algo colectivo que nos puede ayudar a sobrellevar, pero creo que hay una singularidad en el duelo. ujú, ujú, Nada más. ujú, Gracias. ujú. Nelly, ahora sí. Gracias. Bueno, empiezo por lo último. Gracias, Sergio, por compartir esta parte, pues, de lo familiar e íntimo que implica, pues, el duelo ya no teórico, ¿no? Sino el Ujú, duelo en sentido eh, vital. Y la verdad es que me gusta mucho poder escuchar, o me gusta en un sentido como, no porque me dé gusto algo que no es alegre para las personas, sino gusto en el sentido de que esto que decías, al poder estar en colectivo o poder reunirse alrededor de este tipo de experiencias, ¿cómo puede haber entonces, pues,
no sé si sea realmente una reparación, pero sí una manera como mucho más eh, suave, a lo mejor de ir, tú usaste el verbo tramitar, que en México casi no usamos para eso, pero me parece muy interesante para ir tramitando, para ir digiriendo la nueva experiencia, ¿no? O sea, el recuperar un cuerpo implica pues pasar a otra dimensión de a una despedida, digamos, como en un sentido más ritual, más común, más a lo que hemos estado acostumbrados, pero también tiene que ver con asimilar la frialdad y eh, pues no sé, esto que relatas del juez y cómo les da datos y números que termina como si nos devolvieran una pieza, ¿no? En el mecánico, ¿no? Aquí está su tornillo y pues es una frialdad que no puede ser, ¿no? Esa burocratización de la muerte y de los horrores del Estado me parece que disloca y entonces, ¿cómo el espacio de lo común, y vuelvo ahí a lo que a mí cada vez me jala más, cómo no solamente pensar en la colectividad, sino cómo crear espacios donde lo común tenga sentido. Y me resulta muy interesante pensar en esto que han ido haciendo entonces las familias, Sergio, con eh, depositar los restos humanos, pues, junto con los de sus compañeros, ¿no? De estos cuerpos recuperados y de estos rituales que entonces sí nos permiten ir eh, como colocando las emociones de una forma más, no sé, acomodada, aunque estoy así repitiendo, pero no tengo otras palabras. Valeria me preguntaba acerca de qué pienso yo sobre lo espectral. Creo que evidentemente no nos da mucho tiempo para trabajarlo aquí o para pensarlo, pero creo que una de las cuestiones que me parece importante pensar respecto a este tipo de trabajos en los que se hace evidente el espectro, creo que tiene que ver con no hacer a un lado, no meter abajo el tapete, no hacer como que no están, sino más bien mantener la presencia de ese remanente, ¿no? Tenemos ese remanente pasado acá todo el tiempo y entonces me parece más efectivo el hecho de eh, casi como incorporar, como hacer propio entonces de manera más consciente la aparición de estos fantasmas. Y quizá una cita de Derrida me ayuda todavía más a expresarlo. Exorcizar, dice Derrida, no para ahuyentar a los fantasmas, sino esta vez para hacerles justicia. Si eso viene a ser lo mismo que hacerlos reaparecer vivos, como reaparecidos que ya no serían reaparecidos, sino como esos otros arribantes que una memoria o una promesa hospitalaria ha de acoger, sin la certeza jamás de que se presenten como tales, no para aplicarles el derecho, sino más bien por deseo de justicia, ¿no? Creo que también eso está o puede estar pues siempre en el deseo, así como el deseo de una foto imposible, el deseo de que haya justicia. Eh, bueno, agradezco a Vanessa los comentarios que también coincidí con ella en algunas de las emociones que compartió. Y sí, también creo que el arte pues permite o da como que justo viabiliza otras salidas, ¿no? Es un vehículo que permite entonces ir dando o ir explorando salidas ante estas tecnologías del poder que siguen presentes y que nos siguen gestionando los miedos y que nos hacen, sobre todo creo que esta cuestión de la desconfianza y cómo la desconfianza nos aísla y el aislamiento evita que podamos compartir con otros espacios como este o que podamos compartir con otros espacios de acompañamiento, ¿no? Justo ante el duelo. Y Fernando, me quedo a lo mejor para el futuro conocer más sobre esta metafísica de la presencia y el giro ontológico, pero
no sé si por ahí, bueno, algo de lo que yo he ido pensando es cómo, justo con las fotografías o incluso con el video que hacen muchos artistas que realizan intervención, estos objetos culturales de pronto sí toman como el lugar de aquellas personas que extrañamos, ¿no? En el caso de los desaparecidos, creo que es algo relevante en el sentido de tenerlos aquí presentes, ¿no? No solo es prueba de la existencia, sino es prueba de su permanencia en la desaparición. Pero también considero que en las fotografías, pues sí, sí, montamos muchos de nuestros efectos, ¿no? O sea, perdón, efectos, eh, cuando terminamos con una persona, nos divorciamos, una familia se rompe, los retratos terminan allá arrumbados, ¿no? No queremos que esa presencia esté ahí porque nos sigue generando algo. O a lo mejor sí sacamos la foto de la abuelita cuando ya se fue, porque también la queremos ahí, ¿no? Entonces, pienso que hay algo de la presencia de los sujetos en estos objetos que son fotográficos, pero que no son solo el objeto, ¿no? Contienen también otras cosas entre afectos, entre, no sé, impulsos, vinculaciones que creo que son muy importantes de pensar y que no sé si por ahí va, pero me hace pensar en esto pensar otro estatuto de la existencia de la desaparición. Creo que puede ser una vía bien interesante también para trabajar. Y muchas gracias. Muchas gracias a Fernando, a todos los que han dado comentarios y a todos aquí. No, pues te agradecemos a ti, Nelly. Es un trabajo muy interesante y me parece bien importante hablar de estas cosas también, ¿no? Fer, ¿quieres decir algo? No, agradecerles nada Ah, más y ajá, sí, coincido con que Alu ya ha adelantado alguna cosa distinta respecto al duelo, pero igual me parece que hay mucho para trabajar y hay mucho para trabajar desde estas latitudes también, de una manera más situada, más ujú, geopolíticamente situada también. Pero bueno, ujú, que quedará para otra ocasión. ujú. Gracias. Lo que pasa es que el duelo aplica para los muertos, no para los desaparecidos. Claro. Es otra cosa, es Claro, otra cosa. No hay duelo del desaparecido, no hay duelo del desaparecido. Porque por más que uno sepa que está muerto, no está muerto. claro, Digo, el saber no tiene nada que ver con eso otro. claro. No, no hay duelo del desaparecido. Ujú, ujú, Yo pude duelar a un tío de los 4, ujú, que fue el que reapareció el cuerpo. Ahí sí pude hacer un duelo. ujú, Pero de los otros 3, ujú, no hay duelo. ujú, claro, ujú. Bueno, perdón. No, no. Ay, No, 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 no. No, gracias por sus intervenciones todas, gracias a Nelly. Y bueno, pues nos quedamos con ganas de seguir escuchando cómo avanzas en tu trabajo. A lo mejor más adelante podemos hacer otra reunión, ¿no? Bueno, Sí, sí. sí. pues gracias a todos y nos vemos la próxima. Un Bye. abrazo. Un abrazo a todos. Gracias. Bye. Muchas Chao. gracias. Chao. Hasta Chao, hasta luego. luego. Chao, chao.